La alquimia espiritual. Robert Ambelain. Capítulo 1. Nociones generales sobre la alquimia. La terminología hermética emplea palabras y expresiones que no tienen relación directa con su equivalente en el idioma profano. Es entonces indispensable definir lo que se entiende aquí en ciertas palabras esenciales, que son los nombres de los elementos constitutivos de la materia primera, y de su evolución hacia el estado último, el oro, símbolo de la perfección en el seno de la vida metálica. A. Las 4 cualidades elementales. El frío, origen de la fijación, se manifiesta por la ausencia total o parcial de la vibración, cuyo efecto es de coagular o de cristalizar la materia, destruyendo el principio de expansión que está dentro del caliente, conservación. Su acción es entonces astringente, fijadora, retardataria, cristalizadora. El húmedo, origen de la feminidad, se traduce por una vibración de naturaleza atractiva, mutable, inestable, que flexibiliza, ablanda, relaja, humedece. Cuando penetra los átomos, divide los homogéneos y unifica los heterogéneos, provocando así la involución de la materia o su desagregación. Su acción es templadora, suavizante, emoliente, dispersadora. El seco, origen de la reacción, se manifiesta por una vibración de naturaleza retenedora, exaltante, irritante, que contraría y retiene la impulsión dada. Su acción es retractiva. El caliente, origen de la masculinidad, se traduce por una vibración de naturaleza expansiva, dilatante, enrarecedora, que provoca la evolución de los átomos. Su acción es vitalizante, de crecimiento, estimulante, dinámica. En el hombre, estas 4 cualidades dan: frío, impasibilidad, escepticismo, egoísmo, deseo pasivo de sumisión. Húmedo, pasividad, variación, asimilación, deseo activo de sumisión. Seco, reacción, oposición, retención, deseo pasivo de dominación. Caliente, expansión, entusiasmo, acción, deseo activo de dominación. B. Los 4 elementos. Tierra. La acción reactiva del seco sobre el frío lo divide, y así oponiéndose a su total fijación, lo transforma en elemento tierra, principio condensador y receptor. Agua. La acción refrigerante, coaguladora, atónica y fijadora del frío sobre el húmedo. Le da espesor, lo apasanta y lo transforma en agua, principio de circulación. Aire. La acción expansiva, dilatante y rarificativa del caliente sobre el húmedo. Lo transforma en aire, principio de la atracción molecular. Fuego. La acción reactiva, retenedora, exaltante e irritante del seco sobre lo caliente, lo transforma en fuego, principio de dinaminación violento y activo. En el hombre, estos 4 elementos dan: tierra, inquietud, taciturnidad, reserva, prudencia, ternura contenida o egoísmo. Espíritu concentrado o pretencioso, desconfiado, reflexivo, ingenioso, estudioso, solitario. Agua, pasividad, indolencia, asco, lasitud, sumisión, inconsistencia, versatilidad, pereza, inconsciencia, incertidumbre, timidez, miedo. Aire, amabilidad, cortesía, obsequiosidad, destreza, sutileza, iniciativa, prontitud, asimilación, ingeniosidad, armonía. Fuego, violencia, autoridad, ambición, entusiasmo, presunción, orgullo, irascibilidad, ardor, fervor, valentía, generosidad, pasión, prodigalidad, fogosidad, vanidad. C. Los 3 principios de los filósofos. Azufre, principio. El caliente, contenido en el fuego y en el aire, engendra un principio de naturaleza caliente, fecundante, fermentativa, que llamamos azufre. Es el principio macho de todo germen y de él nace el sabor. El color fundamental rojo en el hombre corresponde al espíritu. Mercurio, principio. El húmedo, contenido en el aire y en el agua, engendra un principio de naturaleza vaporosa, sutil, mutativa, generadora, que llamamos el mercurio. Es el principio hembra de todo germen y de él nace el olor, el color fundamental azul. En el hombre corresponde al alma. Sal, principio. El seco, contenido en el fuego y en la tierra, engendra un principio de naturaleza seca cohesiva, coaguladora, que llamamos la sal. Es el principio de unificación del macho con la hembra, así como también el resultado de su unión. De él nacen entonces la forma y el peso.
el color fundamental amarillo, en el hombre corresponde al cuerpo. Son estos tres principios constitutivos que son, en el vocabulario de la alquimia tradicional, la sustancia próxima de los seres y de las cosas. D. Los dos metales de los sabios. Plata de los sabios, también llamada mercurio de los sabios, por oposición al mercurio de los filósofos que lo precede en el estado anterior, o al mercurio de los locos, que es el mercurio vulgar, o también plata filosófica. Resulta de la absorción de cierta cantidad de azufre principio por una determinada cantidad de mercurio principio, o, más fácilmente aún, por la absorción de una cierta cantidad proporcional de oro vulgar por una determinada cantidad de mercurio principio. Este oro vulgar no debe haber tenido previamente ni exaltación, sublimación o volatilización, ni transfusión. En una palabra, no debe haber sido refundido o aliado, asimismo debe ser virgen. Oro de los sabios, también llamado azufre de los sabios, por oposición al azufre de los filósofos, que lo precede en el estado anterior, o el azufre de los locos, que es el azufre vulgar, o también oro filosófico. Resulta de la absorción de cierta cantidad de sal principio por una cantidad determinada de azufre principio, o, más fácilmente aún, por la absorción de una cierta cantidad proporcional de plata vulgar por una determinada cantidad de azufre principio. Esta plata no debe haber tenido previamente ni exaltación, sublimación o volatilización, ni transfusión. En una palabra, no debe de haber sido refundida o aliada a sí misma, debe de ser virgen. Estas dos opciones resultan de una serie de coacciones sucesivas, multiplicación. E. La crisopeya o piedra filosofal. Crisopeya es obtenida por la coacción lenta en el huevo filosófico, matraz, el mismo dentro de un baño de arena, en el seno del atanor, horno, a la mezcla y de la codestrucción de oro de los sabios y de la plata de los sabios. Capítulo 2. La alquimia espiritual. La unidad de la materia, postulado de salida de los hermetistas de antaño y de los cuales se han burlado tanto, la física nuclear nos administra las pruebas a fortiori y la química igualmente, que nos demuestra realizando materias y productos totalmente desconocidos antaño, que el adagio antiguo tiene razón que quiere que omnia ab uno et in unum omnia, es decir, que uno está en todo y todo está dentro de uno. Esta unidad magistral, Basileo Valentín, desde su abadía benedictiana, ya lo ponía en principio. Todas las cosas vienen de un mismo semen, y al origen todas han estado paridas por la misma madre. Basileo Valentín, el carro del triunfo del antimonio. Y en el plano espiritual, Jacob Boehme afirma igualmente: el alma del hombre, los demonios, los santos ángeles, todos provienen de una sola fuente, y el hombre contiene en él la parte del mundo exterior que el demonio encierra igualmente en él, pero en un principio diferente. Jacob Boehme, de la elección de la gracia. Mucho antes que estos filósofos, la gnosis tradicional transponía ya este dato en su afirmación de la doctrina de la emanación, afirmando que las criaturas espirituales habían sido emanadas por una fuente única, Dios abismo, y no creado ex nihilo, es decir, que están proveniendo, según esta doctrina, por desprendimientos sucesivos de las causas segundas, de las causas primeras, de las causas terceras, de las causas segundas, etc., del uno original que es Dios. Consecuencia de esa doctrina, todo lo que es así de origen divino y se encuentra aquí abajo, degenerado y aminorado a sus posibilidades espirituales, prisionero de un mundo grosero. Todo eso puede pretender a ese origen de nuevo y esa obra de regeneración se llama la reintegración. La alquimia se separa entonces en tres etapas de probación. A. La obra, transmutadora de los metales imperfectos en oro puro. B. El elixir de larga vida, especie de medicina universal, capaz de curar casi todas las enfermedades o lisiaduras y de asegurar una longevidad considerable y hasta la inmortalidad. Probablemente hay que tomar esta afirmación que en su sentido espiritual. C. La reintegración universal, es decir, la regeneración del cosmos entero, de todas las criaturas espirituales, último fin de la verdadera alquimia. En efecto, Jacob Boehme nos dice esto en cuanto al último aspecto de la gran obra. No hay diferencias esenciales entre el nacimiento eterno, la reintegración y el descubrimiento de la piedra filosofal, todo siendo procedente de la unidad,
todo debe volver a ella de idéntica manera. Jacob Boehm, de Signatura Rerum. En lo que concierne al misterio elixir de larga vida, se puede encontrar un eco de él en estas palabras de Eckhart Hausen. El renacimiento es triple. Primero, el renacimiento de nuestra razón. Segundo, el de vuestro corazón y de nuestra voluntad. Tercero, nuestro renacimiento corporal. Muchos hombres piadosos y que buscaban Dios han sido regenerados en el espíritu y en la voluntad, pero pocos conocieron el renacimiento corporal. Eckhart Hausen, La nube sobre el santuario. Sin embargo, conviene distinguir entre los alquimistas y los sopladores. Los primeros, filósofos en posesión de una doctrina milenaria, la gnosis, tenían teorías particulares que no les permitían apartarse más allá de ciertos límites en su búsqueda. Su campo de experimentación era el mundo metálico. Los segundos, al contrario, gente desprovista de conocimientos esotéricos y de ciencia, empíricos, en primer lugar, hacían desfilar en sus retortas los productos, los más heteróclitos de los tres reinos, sin dudar de trabajar sobre las sustancias las más extrañas, así como sobre los residuos naturales más repugnantes. Los alquimistas han conservado y demostrado el bien fundado del hermetismo y de la alquimia. Los sopladores lo han ignorado, pero han creado la química. La existencia de una alquimia espiritual, elemento de la reintegración individual del adepto, está probada incontestablemente por la lectura de los antiguos autores. Sin duda, eran todos buenos cristianos, pero no era porque habían entendido que conocimiento y sabiduría debían ir a la par y que el conocimiento sin la sabiduría era peor que la ignorancia sola. Así, en su rarísima obra, La palabra dejada, Bernardo el Trevesiano nos dice esto. Así es Trinidad en unidad, y unidad en Trinidad, porque aquí donde está espíritu, alma y cuerpo, aquí también están azufre, mercurio y sal. Y Albert Poisson concluye de ello que la gran obra tiene por fin un triple objetivo. En el mundo material, la transmutación de los metales, para hacerlos llegar al oro, a la perfección, en el microcosmos, el perfeccionamiento del hombre moral. En el mundo divino, la contemplación de la divinidad en su esplendor. Según la segunda aceptación, el hombre es entonces el atanor filosófico donde se cumple la elaboración de las virtudes. Es, entonces, en este sentido, según los místicos, que hay que entender estas palabras. Porque la obra está con ustedes y en ustedes, de manera tal que, encontrándola en ustedes mismos, donde está continuamente, la tienen también siempre en cualquier parte que estén, sobre la tierra o sobre el mar. Hermes Trismegisto, los 7 capítulos. Citemos además a Basileo Valentín. De estas cosas sepa, oh amigo apasionado del arte químico, que la vida es únicamente un verdadero espíritu y que, por consiguiente, todo lo que el vulgar ignorante estima estar muerte, debe al contrario ser llevado de vuelta a una vida incomprensible, visible y espiritual, y en ella debe ser conservado. Basileo Valentín, Las 12 claves de la filosofía, quinta clave. En breve, si quieres realizar nuestra piedra, sea sin pecado, perseverará en la virtud, que tu espíritu sea esclarecido del amor, de la luz y de la verdad. Adopta la resolución, después de haber adquirido el don divino que deseas, de tender la mano a los pobres embarrados, de ayudar y de volver a levantar los que están en la desdicha. Basileo Valentín, el revís de las 12 llaves. En efecto, y cosa curiosa, los elementos esenciales, auxiliares sucesivos de esa transmutación y de la pirita metálica y del hombre carnal, estos elementos son a la vez de número, de clasificación y de sucesión, exactamente similares. Analicemos entonces sucesivamente los dos aspectos de la obra. A los 4 elementos naturales de los antiguos, agua, hidrógeno, aire, nitrógeno, fuego, oxígeno, tierra, carbono, corresponden las 4 cualidades. Agua, húmedo, aire, caliente, fuego, seco, tierra, frío. Y los 4 temperamentos. Agua, sanguíneo, aire, bilioso, fuego, nervioso, tierra, linfático. He aquí el plano correspondiente a la realización llamada del Alcaest. En el estado superior de estos 4 modos de manifestación de la vida dentro de la materia, los alquimistas sacaban por copulación los 3 términos de este segundo plano, que llamaban el de la realización del azot, es decir, los 3 principios esenciales de arranque de la obra,
o sea, agua más aire, mercurio principio, aire más fuego, azufre principio, fuego más tierra, sal principio. Aquí la obra podía esperar pasar del negro al blanco, y en efecto, por copulación del mercurio principio y del azufre principio, el adepto obtenía la plata filosófica o mercurio de los sabios, así como de la copulación del azufre principio y de la sal principio obtenía el oro filosófico o azufre de los sabios. Mercurio principio más azufre principio igual a plata filosófica, mercurio de los sabios. Azufre principio más sal principio, oro filosófico, azufre de los sabios. Finalmente, por copulación del mercurio de los sabios y del azufre de los sabios, la obra pasaba del blanco al rojo. El adepto obtenía la crisopeya, la piedra filosofal. La ruta del mercurio se llama igualmente el palacio de la reina, porque llevaba a la esposa blanca, Mercurio, y la ruta de la sal era el palacio del rey, porque llevaba al marido rojo, Azufre. Esta vía material y experimental se doblaba entonces de una vía espiritual trascendental. A los 4 elementos de salida correspondían entonces necesariamente las 4 virtudes cardenales de la antigua escolástica, a saber, el fuego a la fuerza, el aire a la justicia, el agua a la templanza, la tierra a la prudencia. A los 3 principios proveniendo de estos 4 elementos correspondían luego las 3 virtudes teologales, sea entonces azufre principio, la fe, mercurio principio, la esperanza, sal principio, la caridad. A los 2 metales filosóficos, plata de los sabios y oro de los sabios, nacidos de la copulación de 3 principios, azufre, mercurio y sal, corresponden entonces las 2 virtudes subliminales, a saber, azufre de los sabios a la sabiduría, mercurio de los sabios a la inteligencia. Estas 2 virtudes subliminales se están silenciadas como tales en la teología clásica y vueltas al rango de dones del Espíritu Santo, los cuales serían infinitamente mejor llamados de otra manera. Están declaradas en la Santa Escritura con total preeminencia. Y Dios dijo a Salomón, porque no me has pedido una larga vida, la riqueza ni la muerte de tus enemigos, y me pediste la inteligencia y la sabiduría para actuar con justicia, yo actuaré según tu palabra y te daré un corazón lleno de sabiduría y de inteligencia. Citemos más. ¿Por qué será esto su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos? Para conocer la sabiduría y su instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno y la ciencia de los santos es la inteligencia. Es Él que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los que poseen la inteligencia. Sabemos que, en el ternario superior del sistema sefirótico de la Cábala de los hebreos, Biná, inteligencia, es el atributo de lo que corresponde a la visión, la intuición, la penetración, la información. Como tal, la inteligencia es entonces también el conocimiento, gnosis, de las cosas divinas absolutas. Tiene por complemento Jochma, sabiduría, que expresa bastante bien la idea de elección del mejor entre todos los datos accesibles a la inteligencia, Biná. Ella presupone entonces esta, opera en su seno nada más que por la eliminación. Ella es la sumisión espontánea, inteligente, comprensiva, aun bien que percibe como dominándola ella misma. Como tal, es una discriminación entre el bien y el mal, la ciencia de estos. Así, entonces la inteligencia es el máximo conocimiento y la sabiduría el uso que se hace de ella, y, así como de la unión del azufre y del mercurio de los sabios, nacerá en el momento dado en el huevo filosófico, que los alquimistas llamaban también el sublimatorio, la piedra al rojo, la crisopeya. Así nace en el alma del hombre este atonor, un horno filosófico, del cual el corazón es el sublimatorio o huevo filosófico. La iluminación total, factor decisivo de la reintegración. Y este último término de la obra interior tiene por nombre la luz divina. Los alquimistas, tan reticentes sobre todo lo que concernía a la gran obra, tuvieron recaudos de ser claros sobre el fuego de ésta, como sobre los grados de calor necesario al éxito de sus trabajos. El conocimiento de la caducción térmica de estos, de la de los grados, estaba visto por ellos como una de las llaves más importantes de la gran obra. Escuchemos a Raymond Lull.
Muchos alquimistas están en el error porque no conocen la disposición del fuego, que es la llave de la obra, porque disuelve y coagula al mismo tiempo, lo que no pueden entender porque están cegados por su ignorancia. Raymond Ludd, Bet Mecum o Brevario del Arte Químico. En efecto, la materia, una vez preparada, la cocción sola podía cambiarla en piedra filosofal. Les pido nada más que cocer al principio, cocer en el medio y cocer al final, y no hagan otra cosa. Anónimo. Los alquimistas distinguían varias especies de fuego. 1. El fuego húmedo. Es el baño María que procura una temperatura constante. 2. El fuego sobrenatural o fuego artificial, que designaba ácidos. Esto viene de que los alquimistas habían notado que los ácidos producen una elevación de temperatura en sus diversas reacciones, y también que tienen sobre los cuerpos el mismo efecto que el fuego. Los desorganizan y destruyen rápidamente sus aspectos primitivos. 3. El fuego natural o fuego ordinario, obtenido por una combustión. En general, los alquimistas no empleaban ni carbón ni madera para calentar el huevo filosófico. Hubiera necesitado un cuidado continuo y además hubiera sido casi imposible el mantener una temperatura constante. Así, Marco Antonio se enoja contra los sopladores ignorantes que emplean el carbono. ¿Para qué esas llamas violentas si los sabios no usan carbones ardientes ni maderas encendidas para hacer la obra hermética? Marco Antonio, la luz saliendo por sí misma de las tinieblas. Los filósofos herméticos empleaban entonces una lámpara a aceite, con mecha de asbesto, cuyo mantenimiento es fácil y que da un calor casi uniforme. Es aquí el fuego que valoran tanto y del cual algunos solamente hablaron abiertamente, nos dice Albert Poisson. En el plano de la alquimia espiritual, el fuego es constituido por la plegaria, por y labor. Reza y trabaja, nos dicen los antiguos maestros. Nuestro fuego no es en nada identificable a tales prácticas psicofísicas que se basan en posturas más o menos barrocas o sobre modos y ritmos particulares de respiración. Estas prácticas, tan comúnmente definidas bajo el término general de Hatha Yoga, son generalmente reivindicadas en Occidente como susceptibles de conservar la juventud y la salud, pero la experiencia nos demuestra el contrario, que los europeos que se dedican a ello, a menudo por snobismo, lleguen finalmente a la iluminación, o más simplemente a la mística, ni que sus conocimientos trascendentales sean incrementados. Si tales adquisiciones se realizan, es otras técnicas que las deben entonces: Bhakti Yoga, Dhyani Yoga, Karma Yoga, Samadhi Yoga, Raja Yoga. Los alquimistas admitían varios grados a su fuego, según que la obra estaba más o menos avanzada. Lograban regularlo aumentando el número de los filamentos que componían la mecha. Haz primero un fuego suave, como si tu mecha tuviera solamente 4 hilos hasta que la materia empieza a ennegrecer. Luego aumenta, pon entonces 14 hilos. La materia se lava, se vuelve gris. Por último, pon 24 hilos y tendrás la blancura perfecta. Aquí tenemos, en el dominio de la alquimia espiritual, una preciosa indicación en su esoterismo. El fuego pasa de 4 a 14 mechas y de 14 a 24 mechas. Al cuaternario de salida se agrega el denario, y de nuevo el denario, o sea, tetrada más década más década. Si estas palabras no evocasen para nosotros la gnosis alejandrina y sus eones, bastaría recordar que el primer grado del fuego, el del principio de la obra, se llamaba fuego de Egipto, porque debía igualar, desde el punto de vista material, la temperatura máxima del verano de este pago. Hagan su fuego a proporción del calor en los meses de junio y julio. Anónimo, Diálogos de María y de Aros. Y, si el autor es bien anónimo, el manuscrito es bien egipcio. Esta evolución progresiva del fuego de la obra es entonces repetida en la alquimia espiritual por una evolución progresiva de la oración y de toda la ascesis conjunta, de su amplitud, de sus frecuencias y sobre todo de su finalidad inmediata y sucesivas. Querer quemar las etapas. Una locución llena de esoterismo será en efecto peligroso. No falta, desgraciadamente, en la historia de la mística, neófitos que, mal preparados al choque de revelaciones intuitivas, sorprendidos frente a tales realizaciones psíquicas no esperadas, se desviaron y se perdieron en vías irracionales. Es para prevenir de tales peligros que las iglesias, latinas u orientales, impusieron el principio del director de conciencia a sus fieles deseos de penetrar en estos ámbitos. Para nosotros, escuchemos nuevamente los viejos maestros.
No dejarás jamás el vaso calentarse demasiado, de manera que puedas siempre tocarlo con la mano desnuda sin temor a quemarte, y esto durará todo el tiempo de la solución. Hagan un fuego vaporoso, digestor, continuo, no violento, sutil, ambientado, airoso, cerrado, incombustible, alterador. Una parte del fuego posee más energía potencial que 100 partes del aire, y por ende, una parte de fuego puede fácilmente domar 1000 partes de tierra. Veremos más adelante cómo debe ser llevado la conducción de nuestro fuego, es decir, de la plegaria, gracias a la cual podremos, según la expresión favorita de ciertos orientales, quemar karma. Vamos ahora a estudiar los elementos de nuestra obra, los principios a sacar en primero y los que nacerán de ellos, es decir, las virtudes esenciales son 9. 4 llamadas cardinales, de latín cardo, bisagra, puerta, elemento esencial. 3 llamadas teologales, porque tienen esencialmente a Dios por objeto. 2 dichas sublimales, porque son el más elevado resultado de la práctica de las 7 primeras y son, en cierta manera, su sublimación. Todas corresponden a entidades espirituales, ligadas al plan divino, un poco como las ideas eternas de Platón. En efecto, leemos esto en El Pastor, atribuido a Hermes de Quines, uno de los 4 padres apostólicos, herederos y sucesores inmediatos de los apóstoles, en cuanto a la tradición oral del cristianismo. ¿Y estas vírgenes quiénes son? Son espíritus de santificación. Nadie puede ser admitido en el reino de Dios sin haber sido anteriormente revestido por ellas de su propio vestido. Si recibís solamente el nombre del Hijo de Dios, sin recibir de las manos de estas vírgenes sus vestiduras, no te servirá de nada, porque estas vírgenes son virtudes del Hijo de Dios. Si llevas su nombre sin poseer su virtud, es en vano que lleves su nombre. Hermes, el Pastor. Sin el auxilio de estas vírgenes, es imposible conservar sus mandamientos. Veo que les agrada estar en tu morada, pero límpiala bien. Ellas tendrán placer en morar en una morada limpia, porque ellas mismas son puras, castas, activas, y gozan de un gran crédito del Señor. Mientras lo limpio reine en tu morada, se quedarán en ella. Pero a la menor suciedad que encontraren, saldrán enseguida, porque estas vírgenes no pueden sufrir la más mínima mancha. Hermes, el Pastor. El lector, advertido, sabrá discernir, bajo el texto banal, el muy bello esoterismo de estos pasajes. Los complementaremos por una cita extraída de un apócrifo gnóstico del segundo siglo. Y, en Betel, luego de 70 días, vi a 7 hombres vestidos de blanco que me dijeron: levántate, reviste la basta del sacerdocio, la corona de justicia, el racional de la inteligencia, el vestido de verdad, la diadema de la fe, la mitra de los prodigios, el efod de la profecía, y cada uno, llevando un ornamento, lo puso sobre mí diciendo: de ahora en más, sé sacerdote del Señor, tú y tu raza hasta la eternidad. El testamento de los patriarcas. Leví, capítulo 8. La tradición Rosacruz empezó a revestirse de un aspecto exclusivamente cristiano, como lo es aquí en estas páginas. Poco a poco, inicialmente era muy judaica, y es bien evidente que el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo pueden proveer textos y prácticas propias a sus místicas particulares, y tan eficientes y válidos como estos. Típicamente cristianos que utilizamos aquí, el autor de estas páginas tenía el deber de decirlo.